Hola, muy buenas noches. En la clase de hoy sobre streaming de audio y video, en la materia de enfoques y tendencias educativas para el siglo XXI, veremos un poco sobre cómo la tecnología ha intervenido en nuestra vida diaria. Y bueno, me presento, mi nombre es Araí Jaime Estrella y comencemos. Para empezar, ¿cuáles son las tecnologías emergentes en la actualidad? Actualmente, nosotros estamos rodeados de la tecnología en cualquier actividad que nosotros hacemos. Por ejemplo, en la educación. Ahora que hubo la pandemia, toda la educación se ha tenido que contextualizar y adaptar a las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, las clases eran en línea y lo que hizo el maestro ha sido utilizar las nuevas plataformas y estrategias para poder enseñar y poder llevar el conocimiento a todos los alumnos. Así, este es un ejemplo de cómo las tecnologías emergentes han aparecido en nuestra actualidad. Otro ejemplo pudiera ser la televisión, los videojuegos, cómo ahora uno juega videojuegos. Antes eran otro tipo de consolas, ahora puedes jugar hasta en tu computadora, en el celular, también puede ser en los tipos de comunicación. Entonces los tipos de tecnología emergentes son los nuevos tipos de tecnología que el ser humano puede adquirir para facilitar la vida. Y estos tipos de tecnología han surgido con base en las necesidades que hemos tenido, como por ejemplo fue lo del COVID. Y diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual. Un ejemplo de la realidad aumentada, como mencioné anteriormente, ha sido los videojuegos. Por ejemplo, ahora tenemos los am, lentes VR o también, por ejemplo, en el Wii tienen los controles o el Xbox tiene el Kinect que hace que tú puedas tener unos mejores gráficos o puedas tener otro tipo de gráficos en tu dispositivo pero que se ve reflejado en tu realidad. Por ejemplo, en el celular hay un juego que se llama Pokémon Go, en el que puedes utilizarlo y ves la calle tal cual, pero también hay ciertos personajes del videojuego que aparecen en el dispositivo. Entonces, es una adaptación de la realidad con los personajes y caracteres del videojuego que lo incluye y se convierte en una realidad aumentada. Otro ejemplo puede ser los controles, los lentes VR, los visores, en el que estás en tu realidad, pero al ponértelos te conectas con el juego. Entonces, lo que ves a tu entorno es una mezcla entre la realidad y lo que el juego te muestra para que puedas tú disfrutar del juego en una distinta visión, en una distinta manera y sea más disfrutable. Y otra cosa que puede ser la realidad virtual, esa es distinta, esa está, por ejemplo, no se conecta necesariamente y no se conecta tanto con la realidad, con tu contexto, como la realidad aumentada, la realidad virtual. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en los videojuegos que son normales, en los que no necesitas conectarte, en los que con algunos visores o con algún control para que sea para que sea más fácil. También otro ejemplo de realidad virtual pudiera ser al hacer las tareas, por ejemplo, tan solo esta videollamada, un ejemplo de realidad virtual en el que podemos tener contacto con otras personas, en el que podemos transmitir la información, inclusive hasta podemos educar, pero cada quien en sus hogares. Entonces, una realidad virtual también permite conectar a las personas, también permite el flujo de información, pero en un menor grado o en una menor interacción con el dispositivo. ¿Cómo aplicar la gamificación con tecnologías en el contexto educativo del mobile learning y el U-learning? Creo que la gamificación es bien importante para nuestra educación. Como mencioné anteriormente, nosotros nos tuvimos que contextualizar, los docentes y los alumnos, para recibir y dar educación. Ahora que pasó lo del COVID-19.
¿Por qué? Ahora nos dimos cuenta de que no solo la educación es presencial, sino que también necesitamos adaptarnos para una educación virtual o híbrida. Entonces, la gamificación es una excelente estrategia si tú quieres trabajar con niños, inclusive con adolescentes y también con adultos, en la que puedes estratificar y puedes retar a los alumnos para que mejoren y también los puedes recompensar a través de puntos, de stickers, ah, de algún premio virtual a tus alumnos. Entonces, aplicar la gamificación con tecnologías en el contexto, ya sea en el celular o ya sea en la computadora o ya sea una educación híbrida, una educación totalmente a distancia, la gamificación yo la aplicaría con cualquier plataforma que permita hacerlo. Hay varias plataformas, inclusive tú pudieras aplicar la gamificación. Por ejemplo, diario o cada vez que hagas una videollamada con tus alumnos, o no necesariamente necesitas hacer una videollamada con tus alumnos, pudieras llevar las clases presenciales como ya están ahora, pero pudieras a lo mejor cada fin de semana grabar un video y hacer una tabla, una tipo competencia en la que veas así como los alumnos que van avanzando, a los que necesitan apoyo, animarlos y a los que ya van avanzando, seguirlos motivando. Entonces, la gamificación se puede usar por distintas plataformas o tú también pudieras crear una, por ejemplo, uno de PowerPoint en el que pongas el personaje cada uno, un carrito o les pudieras hacer cada uno personificación animada y poner, depende de qué quieras evaluar. Entonces hay varias formas, solo necesitas adaptarte, tomar un tiempo, pero va a tener un buen resultado porque vas a motivar a tus alumnos. Y ya para concluir, una crítica reflexiva sobre las tecnologías emergentes en la educación. Creo que personalmente que la tecnología emergente va a beneficiar y ha beneficiado y está beneficiando a nuestra educación. Pero el docente, el pedagogo, el que va a impartir la clase, el asesor, como lo quieras llamar, necesita tomarse un tiempo para preparar esas plataformas, para preparar su clase que incluya la tecnología y también necesita capacitación. Porque lo que pasa es que ahora, cuando pasó, nuevamente menciono la pandemia, muchos docentes se encontraron con que, necesitamos capacitarnos, no sabemos a veces ni cómo se prende o se apaga una computadora, entonces sí requiere esfuerzo, va a dar muchos frutos, pero creo que también necesitamos capacitación. Y hay muchas cosas, por ejemplo, hay cursos que inclusive ofrece el gobierno educativo, hay cursos que ofrecen de manera privada, podemos buscar videos de YouTube sobre cómo usar ciertas plataformas, entonces necesitamos buscar ser también autodidactas, porque lo que te obliga y también te orilla la educación en virtual o a distancia, es que también tú seas autodidacta y también tú busques los tipos de información, depende de tus objetivos y que poco a poco puedas poderte nutrir sobre cómo vas a usar esas tecnologías emergentes en la educación. Entonces creo que son muy beneficiosas, pero también requieren ciertos sacrificios y esfuerzos. Entonces, bueno, pues es todo. Espero les haya sido esto de provecho. Les compartí parte de lo que vimos en la lección y también mi perspectiva. Y bueno, pues esto sería todo por ahora. Que tengan excelente noche. Hasta luego.